Hola, profesor. Buen día. Hoy vamos a reflexionar sobre una de las preguntas, teniendo como base nuestro ensayo, que se titula Reflejos del Perú actual entre la persistencia y la transformación. Ya. Para comenzar, la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra postura asumida por nuestro equipo, no? Nosotros consideramos que para comprender los problemas persistentes que enfrenta el Perú, como son los temas de la corrupción, la discriminación racial, la violencia de género y la discriminación contra la comunidad LGTBI y los conflictos, ¿no? Que son socioambientales. Es fundamental, ¿no? Para abordarlos de manera efectiva y avanzar hacia un futuro más justo y próspero. Más adelante nosotros vamos a explorar los principales problemas del Perú actual, examinando, ¿no? Tanto los cambios como las permanencias que persisten a lo largo de las décadas. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de nuestro ensayo? En nuestro ensayo hemos tomado como referencia dos autores, ¿no? Que es Carlos Muñoz y Omar García. El primer autor, que es Carlos Muñoz, menciona en el ensayo al abordar, ¿no? El tema de la corrupción en el Perú. Según este autor, el clientelismo político en el Perú ha perpetuado, ¿no? Ha perpetuado la corrupción, creando una red de favores y privilegios que benefician a ciertos grupos, ¿no? Y esto perjudica al bien común. Esta referencia apoya el desarrollo de nuestro ensayo al proporcionar un análisis sobre la persistencia de la corrupción en la historia del Perú y cómo la problemática continúa afectando a la sociedad peruana en la actualidad. El segundo autor que hemos tomado como referencia es Omar García, que este autor menciona, ¿no? Que al tratar el tema de la discriminación racial en nuestro país, sostiene que la desigualdad racial se manifiesta, ¿no? En diferentes aspectos de la vida cotidiana y que a pesar de los esfuerzos para combatirla, las personas de ascendencia indígena o afroamericana continúan enfrentando la discriminación y exclusiones en varios aspectos de la vida. La referencia de este autor apoya el desarrollo de nuestro ensayo, ¿no? Al proporcionar un análisis sobre la persistencia de la discriminación racial en el Perú y cómo esta problemática afecta a diferentes segmentos de la sociedad peruana, ¿no? Además de esos dos autores hemos tomado como referencia, ¿no? Hemos consultado una fuente confiable como es la Defensoría del Pueblo, ya que sus informes sobre la violencia de género y los conflictos socioambientales proporcionan información valiosa sobre la magnitud de estos problemas y la necesidad que existen para abordarlos. Gracias. Bien, como tercera pregunta tenemos, ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Basándonos en el ensayo, identificamos algunos cambios y avances sobre los temas desarrollados en la actualidad en el Perú. Mayor conciencia y movilización contra la corrupción. En los últimos años se ha observado un aumento en la conciencia pública sobre el problema de la corrupción en el Perú. La sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales han mostrado un mayor compromiso en la lucha contra la corrupción y venciendo en protestas ciudadanas, investigaciones judiciales y medidas legislativas para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Avances en la protección de derechos LGTBQ. En los últimos años ha habido avances significativos en la protección de los derechos de la comunidad LGTBQ en el Perú. Por ejemplo, en 2017 se emitió una resolución judicial histórica que reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, se han implementado políticas y programas para combatir la discriminación y promover la inclusión de personas LGTBQ en la sociedad peruana. En la actualidad, se observa una mayor visibilidad y denuncia de la violencia de género en el Perú. La sociedad peruana está cada vez más consciente de la gravedad de este problema y ha surgido un movimiento activista que busca poner fin a la violencia contra las mujeres. Además, se han implementado medidas legales y programas de prevención para abordar este problema de manera integral. Como cuarta y última pregunta tenemos ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad?
Basándonos en el ensayo, identificamos algunas permanencias en relación con los temas desarrollados que aún persisten en la actualidad en el Perú. Tenemos la corrupción arraigada. A pesar de los esfuerzos por combatirla, la corrupción sigue siendo un problema persistente en el Perú. A pesar de los avances en la conciencia pública y las medidas tomadas por las autoridades para combatirla, aún se observa casos de corrupción en diferentes niveles del gobierno y sectores en la sociedad peruana. La corrupción sigue siendo un desafío importante que afecta la confianza en las instituciones y dificulta el desarrollo económico y social del país. Tenemos la discriminación racial. La discriminación racial es otro problema persistente en el Perú. A pesar de los esfuerzos por promover la igualdad y la inclusión, las personas de ascendencia indígena o afrodescendientes continúan enfrentando discriminación y exclusiones en varios aspectos de la vida, como en el acceso a la educación, el empleo y la justicia. La discriminación racial sigue siendo un obstáculo importante para la construcción de una sociedad peruana más igualitaria y justa. Y por último tenemos la violencia de género. A pesar de los avances en la visibilidad y la denuncia de la violencia de género, este sigue siendo un problema persistente en el Perú. Las mujeres continúan siendo víctimas de violencia física, sexual y psicológica en sus hogares, en el trabajo y en la comunidad. La falta de una respuesta efectiva por parte del Estado y la sociedad en su conjunto ha perpetuado esta situación, dejando a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Muchas gracias.